A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Haya los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos, y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con mala hazaña y buen viento. Ira y luz, padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño. Vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a pensarte suspenso, vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte como haría un leguleyo, quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo, anunciamos algo nuevo, anunciamos algo nuevo. Bueno. Buenas noches, estimada audiencia de Marxianos. Un gusto compartir con ustedes esta emisión Se nos en acaba vivo de caer el micrófono, por eso la desde los interrupción. estudios de CX36 Radio Centenario. Me acompaña a mi derecha el doctor Daniel Vanina. Buenas noches, compañeros marcianos, buenas noches. Y estamos esperando la llegada de los demás integrantes del equipo que ya están llegando. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema que se desarrolló la última semana, que tiene que ver con la historia, el devenir histórico y las distintas etapas que ha atravesado el Frente Amplio desde su gestación en 1971. Era otro mundo, ¿no, Vanina? 1971. Totalmente. Yo insisto en eso porque me parece que es clave. Porque la gente que tiene menos de 40 años ni sabe lo que estaba pasando en aquel momento. Entonces, era un mundo en revolución, yo lo defino de esa manera, porque era por todos lados. No era acá en América Latina, era también en América Latina. Sin embargo, una de las cosas cruciales que había pasado fue la Revolución Cubana. Que ahora uno dice, sí, 60 años, 100 cubanos. No, pero en aquel momento era una cosa increíble. Se podía. ¿Cómo había que hacer? Lucha armada, foco. Y toda la teoría del foco y todo eso. Pero en Estados Unidos estaba, no en llamas, porque no eran sectores mayoritarios, pero estaba la lucha contra la guerra de Vietnam, estaba el Black Power. Entonces, en África estaba la gente, los pueblos revolucionando y saliendo de la opresión.
colonial. De la opresión colonial. Todo el movimiento. Hubo un intento bastante importante de pasar de la colonia al socialismo. Frustrado. Arismendi decía, la revolución en África se está curtiendo, está apareciendo al ritmo de los tambores tribales. Que eso todo en agarrar. Frank Fanon, que es un tipo bastante desconocido, pero que es un francés que nació en la isla esta de Martinica, pero es francés porque Martinica era una colonia francesa. Frank Fanon, un psiquiatra, psicólogo, algo así era, reivindicaba la violencia, pero no como que se podía ser violento contra la injusticia, se debía ser violento, porque la única forma de redimir al oprimido es la violencia como una institución en sí misma. Es decir, no importa, estaba equivocado, no importa, pero ese era el sentimiento que había en el mundo. En Europa estaban las cosas rojas, ¿cómo es? Las brigadas rojas. Las brigadas rojas. Y estaba la ETA, y estaba el IRA. Estaban, y bueno, y en América Latina estaba Cuba, estaba la OLAS. ¿La OLAS qué era? La OLAS era una organización latinoamericana de solidaridad. Bajo este nombre tan dulce se escondía la lucha armada de toda América Latina, apoyada por Cuba. Y la veíamos bien, estaba bien. Era un ingrediente más en la lucha por la liberación y el socialismo. Carlos Samir González. ¿Qué tal? Una alegría absoluta encontrarlos a ambos marcianos. Un poco de tristeza por no encontrar a nuestra marciana favorita, la señora Carolina Reyes. ¿Está llegando? Bueno, mejor. Mejor. Como decía Yupanqui, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Exactamente, sí. Y la arena es un granito, pero hay montaña de arena. Y saludamos también a nuestro comandante de vuelo, no ocasional, sino que habitual, el señor Leonardo Pereira. Sí, veníamos con muchas expectativas, sobre todo por escuchar la palabra del profesor Luis Maceda en esto que es este ciclo que hemos iniciado sin él mismo, con esto que nos habíamos planteado después de llegar a la huelga general, a la fecha de la huelga general, y ver en definitiva a posteriori de esto ya entrar en lo que iba a ser el año 2024 de cara a las elecciones, en esto que todavía falta medio año todavía, pero que ya en el Uruguay evidentemente. Entonces, para las internas. Claro. Pero entonces, como ya todas las fuerzas políticas están muy posesionadas y evidentemente nuestra audiencia marciana debe estar tratando de recoger elementos políticos e ideológicos de los cuales nosotros pretendemos ser una usina suministradora según nuestro real saber y entender. En un programa como Marcianos, que no es un programa que, pese a que tiene un referente común, sus integrantes, esto no quiere decir que los integrantes del mismo tengan una voz unívoca, piensen exactamente lo mismo, sino que a partir de determinado pensamiento desarrollamos un pensamiento crítico que pretendemos que también sea una suerte de virus hacia la audiencia, ¿no? O sea, que se emancipe el pensamiento crítico. Porque estamos en una etapa en el mundo y en nuestro país en el cual no están muy claros los paradigmas del desarrollo y de la evolución de nuestra sociedad hacia un nuevo momento y hacia una reconstrucción o construcción de cosas con cuestiones claras, con una oposición que se identifica con un manto de progresismo, con un oficialismo actualmente en el poder político que se identifica como una derecha burguesa liberal, republicana, democrática, y siempre nosotros
en el entendido de querer desarrollar esos temas y ponerlos a la luz de la visión crítica de la opinión pública de la manera más solvente posible, con dos muy buenos analistas, como son el profesor de filosofía Luis Maceda, el doctor Daniel Vanina, y bueno, y con los intentos comunicacionales que quien les habla, Carlos Amir, intentamos hacer martes a martes, en una cuestión muy, muy menor, ¿no? Es 1 hora a la semana, 4 horas por mes, en el cual intentamos de alguna manera develar algunas cuestiones que están en cierta oscuridad. Camino de eso, el desarrollo que quisiera atender atentamente lo que nos va a decir Luis Maceda sobre esto, que supongo que habrá estado escuchando el programa de la vez pasada, esto que iniciamos nosotros con una caracterización y visualización del Frente Amplio. Daniel avanzaba más, yo me quedaba un poco en la génesis del momento en el cual fue la aparición del Frente Amplio. Ahora me he encontrado con algunos elementos más que hoy les comentaba en un libro de historia del Uruguay del siglo XX, que va de 1890 al 2005. Es todo un estudio que hacen bajo la égida del profesor, ¿cómo es que se llama tan amigo suyo? Caetano. ¿Cómo es el nombre de Caetano? Bueno, nos acordaremos. Pero integran un equipo otras historiadoras, básicamente son historiadoras. Ana Frega, Ana María Rodríguez Aycacer, Esther Ruiz, Rodolfo Porrini, hay otro hombre, Ariadna Islas, Daniele Bonfanti, Magdalena Broquetas, que me parece la más interesante de todas estas historiadoras, e Inés Cuadro. Con toda seguridad el profesor Luis Maceda conoce a varios de estos historiadores. Me interesó mucho lo que dice Magdalena Broquetas, porque dice en una parte que la dictadura y resistencia que va de 1965 a 1985 marca a profundidad estos 20 años todos los aconteceres y el devenir histórico del Uruguay. Esto es en un alto contexto de alta movilización política y gremial. Recuerdan que nosotros tomábamos los 50, y decíamos de los 50 a los 70 hay como una maduración de todo el movimiento obrero y popular, y hay también una cierta maduración de los sectores de izquierda que trabajan sobre este movimiento obrero y popular. E inclusive se pasa en los años 60 de aquellos categóricos 7% que tenía en las elecciones la izquierda a un 9,8% pasado a los 60, casi el 10%, porque se complementan dos factores de unidad que son, por un lado, el Fidel, o sea, Frente Izquierda de Liberación. Frente Izquierda de Liberación Nacional, en el año 62, pese a que había habido una carta de los comunistas a los socialistas se van con Erro y conforman la Unidad Popular, que hoy por hoy es sustento político de esta radio que se identifica con tal. Pero no era otra. Eran otros López. Evidentemente era aquel Erro unido con los socialistas, pero que terminó muy mal aquello, ¿no? Porque parece que Erro le robó la banca a los socialistas o los socialistas a Erro, no me acuerdo bien cómo fue la cosa, pero algo de eso hubo. Era un compromiso electoral que fue incumplido. Bueno, pero por allí quedó Y bueno, pero lo cierto es que la izquierda avanzó. Lo que avanzó bastante fue el movimiento sindical también, que elaboró un programa de transformaciones a través de lo que fue el surgimiento de la CNT, en lo que fue también el surgimiento de un primer Congreso del Pueblo, que se recuerda muy bien, no como el segundo Congreso del Pueblo del 2007-2008, que todas sus conclusiones
se barrieron bajo una alfombra porque el Frente Amplio después hizo lo que quiso a nivel de su gobierno, menos cumplir. Y el PIT-CNT acompañó como furgón de cola las decisiones de ese Frente Amplio, y hoy parece que promete que con un tercer congreso las cosas podrían cambiar. Que se va a hacer este año. Ojalá que sí, ojalá que sí. Yo no estoy de acuerdo con el furgón de cola. Bueno, no me importa que usted no esté de acuerdo. No, yo es lo que pienso y lo digo. No, pero me permite terminar y después usted usa la palabra, porque yo recién la estoy usando. Sí, sí. Porque hemos hablado de ese asunto de no estar de acuerdo de pronto, y bueno, uno lo puede perfilar después en lo que diga. De acuerdo, voy a intervenir para decirte por qué no estoy de acuerdo. Pero me deja terminar. Totalmente. Muy de acuerdo estoy con eso, que me deje terminar. Muchas gracias. Lo que pienso es que metiéndonos en lo que hoy por hoy es la caracterización que tenemos que hacer de nuestros agrupamientos políticos de cara a las elecciones del 2024, hay una cuestión que como marcianos siempre entendemos que se da, y es la cuestión evolutiva de la lucha de los pueblos. Sin lugar a dudas, la misma puede parecer en algunos momentos que está quieta como la mar, y la misma de repente se convierte en tsunamis. Siempre lo decimos, cuando Marx graficaba un poco la lucha de los pueblos, decía que son como una espiral ascendente, una cuestión que no se repite, pero que evoluciona en forma ascendente. Ahora, hay una curiosidad con estos círculos que no terminan de hacerse en la espiral ascendente, es que a veces aparecen fenómenos en la historia que parece que se repitiesen. Se repiten en otro contexto, pero son muy parecidos. Entonces, en el medio de estos años, de estos 20 años, de 1965 a 1985, tanto el movimiento obrero y popular, como las izquierdas, como lo que será en el 71 el surgimiento del Frente Amplio, evolucionan dentro de un contexto de la lucha de clases que es muy auspicioso para que estas cuestiones se den. Yo pensaba en forma casi ensoñada, si volviesen a darse determinados fenómenos de mayor desarrollo y evolución de la lucha de clases en esta mar, a Fernando Pereira, que transitó de la presidencia del PIT-CNT a la presidencia del Frente Amplio, de la presidencia del movimiento sindical a la presidencia de la demostración más avanzada políticamente del pueblo uruguayo, del progresismo, o de la izquierda puede llamarse, alguna murga le dijo Frenando Pereira, ¿no? Lo catalogó de Frenando Pereira porque dijo que este papel lo usó en el movimiento sindical, o sea, como ponerle un freno a las luchas, tratar de que las mismas no se desarrollaran. Es evidentemente en el marco de la lucha de clases, pero en determinado nivel ascendente de las mismas, donde se posibilitan, se sintetizan en las luchas las organizaciones de conciencia y de acción más avanzadas. Esto no es evidentemente en lo que han derivado las luchas en la actualidad del pueblo uruguayo. Por supuesto que si analizamos el mundo también, como permanentemente caracteriza Daniel Vanina, no te olvides nunca de que en el mundo cayó el socialismo real, nada más ni nada menos. Entonces, cuando análisis de por qué han retrocedido determinadas luchas en determinados lugares, bueno, ten en cuenta que esto pasó, que esto ocurrió, que esto no es harina de otro costal. Sin embargo, va a ser interesante en determinado... Hay cosas que son increíbles, ¿no? Hoy, cuando existe una negación
de lo que es la necesidad de la lucha contra la deuda externa, que como sea en nuestro país dicen, no, ahora ya es deuda soberana, y lo que yo entiendo que va a ser el futuro ministro de Economía del Uruguay, que es Álvaro García, dice muy suelto de pecho, no, esto nos tomamos un café, nosotros ya no tenemos nada que ver con el Fondo Monetario Internacional. Acá en estos 20 años, o mejor dicho, del año 58 al 66, son los primeros 4 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Los primeros 4 acuerdos en no más de 8 años. En no más de 8 años quedamos con el dogal puesto con el Fondo Monetario Internacional. La primera reforma fue la de Assini. Esto les quería decir nomás, compañeros. Muchas gracias y muy buenas noches, señora Carolina Reyes. ¿Cómo está usted? Buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes? Fatigada como de costumbre, porque usted es una persona dinámica. En movimiento, como siempre, le diría yo. Muy bien. Correteando. Muy bien. Fatigada no, pero correteando sí. ¿Qué le parece si le dice a nuestra audiencia cuáles son nuestras vías de comunicación? Pero cómo no, con mucho gusto. Se pueden comunicar a través de WhatsApp al 098-190-384 o al teléfono fijo el 2903-0302 o 2903-0304 y a través de Twitter @marxianos_t. Doctor Daniel Vanina, desenvaine su espada y no, a mí me parece muy importante. Véale ¿Por qué discrepo? Porque hay un juicio de intencionalidad en tu aseveración. Uh-huh. Sin embargo, es mejor y es mucho peor de lo que yo planteo. Yo planteo que no es un problema ético, es un problema de concepción política. El Frente Amplio pasó en los 90, 91, 92, 93 a predominar un progresismo socialdemócrata que es el que está predominando ahora. Entonces, cuando esconden lo que pasa en el 2007-2008 en el Congreso, del Segundo Congreso del Pueblo, es porque no están de acuerdo con lo que dice y están convencidos que ellos tienen razón. Entonces, el Frente Amplio, que no tiene por qué seguirle el paso al PCNT, tira para otro lado. Y bueno, Fernando Pereira no es que sea frene a propósito. Esto es bueno, pero yo lo freno aunque pienso que es bueno. No, piensa que es malo. Entonces es un problema de pensamiento, de fundamento, de ideología. A eso me refiero yo. Uh-huh. ¿Qué voy a decir? Le saco lo ético, porque no planteo que el futuro ministro esté convencido de hacer la revolución, pero no conviene, entonces no me conviene a mí, entonces la traiciono. No, está convencido que no se puede. La socialdemocracia del mundo llegó a la conclusión en el año 90, 91, 92, cuando la caída de la Unión Soviética, que no se podía. Yo, haciendo pocas ironías en mi vida, trato de no hacerlas, pero en el libro puse una ironía que es así. Hasta ahora, parafraseando a Marx en la tesis 11, hasta ahora intentamos cambiar el capitalismo. Desde ahora lo que podemos hacer es mejorarlo. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, si no entendemos eso, le erramos el bizcochazo, a mi manera de ver. Ahora, entonces, esa su actual postura con respecto al capitalismo. ¿Cómo el capitalismo? Digo, lo que acaba de definir usted. Usted dice que la socialdemocracia dice eso. Hasta ahora hemos intentado cambiar el mundo. No lo dice así, es una ironía que yo hago. Sí. Pero no quiere cambiarla. Porque no se pudo. Y no se pudo y se intentó 70 años. Uh-huh. Y el hostigamiento crónico de Harry Negri y todo eso demostró que en 70 años nos arrancaron la cabeza. De un socialismo real que tenía pinchada por todos lados. Pero bueno, no vamos a entrar en el socialismo real ahora. Pero yo digo eso, el problema es ideológico. ¿Qué está haciendo el gobierno blanco? El gobierno está mal, lo está haciendo mal, lo está haciendo muy bien, para sus intereses. Son neoliberales, es la derecha de la derecha. Está el Cabildo Abierto, que es el partido militar de ultraderecha.
Una ultraderecha a la uruguaya, claro, todo es a la uruguaya, lo que hacemos los uruguayos. Entonces, creo que el desafío de la izquierda es darse cuenta que tenemos que convencer a quién primero, a la socialdemocracia, que son nuestros compañeros de ruta, porque no vamos a empezar con la burguesía o con Cabildo Abierto. No, pienso que no. No. Entonces, porque es lo mismo un gobierno de Cabildo Abierto o de la coalición o el gobierno del FA, no, tampoco, eso está clarísimo. Ahora estaríamos viviendo de otra manera. Había gente que decía, me temo que gane la coalición, porque va a ser tan desastrosa que después no vamos a tener más remedio que votar a la socialdemocracia frente amplista para sacar a las cosas. Eso le está pasando al mundo. La izquierda está teniendo al final que apoyar a los menos malos. A los menos malos dentro de la centro derecha. Sí. En Francia, en Italia, en todos lados. Bueno, ¿y acá? ¿Y acá? Es lo que terminamos. Yo por lo menos es lo que he terminado haciendo. Durante 14 años me preguntaban qué era y yo decía frente amplista votante frente amplista por descarte. Porque yo hasta los blancos, los colorados votaba al frente. Vamos a ver un comienzo del profesor Luis Maceda con, por lo menos a nosotros nos entregó una serie de cuestiones muy interesantes en ese intercambio que hacemos a través de los tres, no decimos qué, y yo me acordaba que lo desarrollara. Volviendo un poco al planteo de la fundación y de los años que rememoraba Vanina, la década del 60, del 70, esa época tan bulliciosa, una anécdota que me contaba un compañero muy querido, Carlos Piedra Cueva, militante comunista, que allá por el 71 había participado en una reunión con Líber Sereñi, ¿no? En una actividad del Frente Amplio. Y entonces parece que él se sentó al lado de Sereñi y le dice, y general, le dice, ¿para dónde va la cosa? Y Sereñi lo miró y le dijo, y la cosa va para el socialismo. O sea, estaba claro. Sí. Y era el candidato a presidente del Frente Amplio, después presidente del Frente Amplio. Sí. Yo pienso, Luis, que si le preguntaba a Crotogini y si le preguntaba a Villar que las elecciones municipales se hacían juntas, le iban a contestar lo mismo. Y a Michelini, a todo lo de y sí. No sé el PDC, pero probablemente también. Ahora voy a citar unos versos de Cita Rosa de la milonga El Loco Antonio. La amaba más. El Loco Antonio, que dice, acordate del Santa Lucía 21 años más atrás. Bueno, yo les pido a ustedes que se acuerden lo que pasaba en el Uruguay 21 años más atrás. O sea, el 1 de agosto del 2002. ¿Sabes lo que pasaba en el Uruguay en ese día? Yo no. El día anterior, el 31 de julio a las 5 de la tarde, se dio el primer saqueo a un supermercado en la ciudad de Montevideo, en la cadena de supermercados Vicente de la Aguada. Y el 1 de agosto, o sea, 21 años más atrás, como dice, parafraseando la canción, se dio una cadena de saqueos al estilo argentino en más de 30 supermercados en la ciudad de Montevideo, ¿verdad? Y todo parecía apuntar a una réplica del sismo que se había dado en la Argentina, el sismo social, ¿no? Entonces, que se vayan todos. Exactamente. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de los referentes de la izquierda en ese momento, que era un momento de quiebre de las bases del sistema
socioeconómico vigente del capitalismo, ¿no? Porque cuando la gente no empieza a respetar la propiedad privada, dice, vamos a llevarnos porque tenemos hambre y nos vamos a apropiar las cosas. O sea, es el sistema el que cruje, ¿no? Porque el orden jurídico y político tiembla. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los referentes Frente Amplista en ese contexto tan particular? Vuelvo a repetir, 1 de agosto del 2002. ¿Usted quiere saber cuál fue la respuesta que se dio a eso? Yo sí quisiera saber. Y capaz que los oyentes también. Pero ¿sabe una cosa? No lo vamos a decir ahora. Lo vamos a decir después de la pausa. Regresamos a la noche marciana. Estábamos acá esperando que nos develara algo el profesor Luis Maceda. Adelante. Bueno, estábamos retrocediendo en el tiempo 21 años. 1 de agosto del 2002 se desata una ola de saqueos en todo Montevideo, sobre todo en las zonas periféricas. Hay un saqueo muy importante por allá por Camino Lecoq, en un supermercado muy grande. No hay, digamos, muertos, hay gente que va presa, algunos menores van presos. La gente roba en algunos lugares comida, y en otros lugares también algunos productos que luego se comercializan. Ahora bien, ¿cuál fue la impronta de la izquierda en ese contexto? Me refiero a la izquierda frente amplista. En general, trató de tomar distancia de esos hechos violentos, si se quiere, o de los saqueos que se procesaron, ¿no? El vicepresidente Hierro sale a pedir moderación, digamos, responsabilidad a los partidos políticos, pero ese mensaje iba dirigido al Frente Amplio. Reinaldo Gargano dice que seguramente eso se debe al hambre que tiene la gente y propone que se reparta alimentos y que se trate de contemplar la situación de la gente que tenía hambre. Pero dice además que eso no se debe hacer, el hecho de entrar a los supermercados, organizarse para los saqueos. Ahora, lo que es más interesante es el discurso o las declaraciones que hace el presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, porque la propuesta de Tabaré Vázquez es una propuesta de unidad, y yo me reía o me sonreía cuando venía para acá, porque él habla de no hacer leña del árbol caído. Y eso es interesante analizarlo, ¿verdad? Le vamos a pedir a Carolina que nos lea esa declaración que hace Tabaré Vázquez a propósito de estos hechos de saqueo que se dieron hace 21 años, un 1 de agosto de 2002. ¿Qué decía Tabaré Vázquez? El texto dice así: ya no estamos en el Titanic. No. Ya estamos en los botes porque el Titanic ya se hundió. Estamos en el agua. Estamos en el agua todos los uruguayos, y acá todos los uruguayos tenemos que remar juntos para salir lo antes posible de esta dramática situación. Juntos, las organizaciones políticas, juntos, las organizaciones sociales, juntos, las organizaciones empresariales. Es decir, un gran diálogo nacional sin excluidos. Vázquez entendía inapropiado hacer leña del árbol caído
y llamó incluso a sus simpatizantes a no cobrar facturas al gobierno ni a los partidos que lo sostenían porque el árbol caído es Uruguay. Son todos los uruguayos, todos, absolutamente todos. Bueno, es interesante esta propuesta, ¿verdad? Este llamado a la unidad, a la conciliación de todas las clases sociales, ¿no? Está expresamente dicho ahí. Remar juntos, todo, ¿verdad? Todo. Estamos metidos en eso. Y no hacer leña al árbol caído. Ahora, yo pensaba, ¿cuál es el árbol caído? ¿Es el gobierno, el Uruguay? Yo creo que el árbol caído es, me parece a mí, la propia concepción ideológica de la izquierda. Ese es el árbol que se cayó, ¿verdad? Porque en definitiva lo que no aparece ahí es una sola mención, una sola crítica al sistema socioeconómico vigente, ¿verdad? No hay un atisbo de crítica al sistema, ¿verdad? Entonces a mí me parece que el árbol caído no es el gobierno ni el Uruguay, es la ideología que había digamos, sostenido al Frente Amplio en su etapa fundacional, ¿no? Ese es el árbol que se cayó, ¿verdad? Y que hay que levantar para que las cosas se puedan cambiar, ¿no? Pero vuelvo a decir, porque en ese discurso no aparece nada de ninguna cuestión ideológica que permita diferenciar ese discurso del discurso de un político de derecha, ¿no? Lo podía haber dicho, qué sé yo, Luis Lacalle Herrera, eso mismo, ¿verdad? Es que yo creo que, no sé, Daniel, pero es una discusión que inclusive hemos tenido con Daniel y otros compañeros, ¿no? Yo, el perfil de Tabaré Vázquez siempre lo vi como un perfil políticamente potable para el Frente Amplio, un Frente Amplio que venía de tratar de tener siempre figuras de consenso en sus cargos nacionales, inclusive en aquella etapa que hoy recordábamos cuando decíamos la figura de Sereni por un lado, de Crotogini por el otro y de Villar por el otro. El que más podía tener identidad con fuerzas de izquierda era Villar, Crotogini, y además los dos son médicos, usted los debería de conocer de mejor manera que yo, pero digo, podían estar un poquito más identificados con la izquierda, pero en líneas generales eran lo que tenía Hugo Villar, además muy bueno como antecedente, es que era un médico que sabía mucho de administración hospitalaria, sí, claro, que es una especialización que creo que había hecho en Cuba, ¿no? Villar. No sé, ahora en Uruguay, eso hace años. No sé si el hijo también tiene esa especialización. Sí, el mayor es el que está ahora. Es el que está ahora, sí, exactamente, en el clínica. Pero digo, siempre se buscaba figuras de consenso a nivel nacional y que tuvieran poco perfil. Es más, cuando Tabaré Vázquez empieza a arrimarse y se va convirtiendo en ese candidato para la Intendencia de Montevideo, lo hace a través de la Comisión de Finanzas del Voto Verde. Ese es su primer acercamiento. Como antecedente hacia la izquierda tenía un hermano que había estado preso, el Perro Vázquez, que es el viceministro del Interior durante mucho tiempo, en una actitud, digamos... Era anarco. Sí, anarco. Pero de Tabaré Vázquez no tenía antecedentes de haber revistado. Es más, los mayores antecedentes que tenía era como médico empresario, grado 5, sí, universitario, pero médico empresario, que inclusive alguna maquinaria, siempre se le decía, la había traído en la época de la dictadura. Pero esto no quiere decir tirarle
leña encima, ni nada por el estilo. Yo lo que creo es que era un burgués gentilhombre. No creo que fuera un tipo de izquierda que hizo y construyó su vida, su policlínico privado, donde su pretensión era hacer dinero, y bueno, y de alguna manera se arrimó. Yo pienso que hay toda una etapa en los gobiernos del Frente Amplio que aquel sentido de la izquierda uruguaya, de que la columna vertebral del movimiento social era de la clase trabajadora o la clase obrera, se terminó corriendo, y yo pienso que tecnócratas y gente proveniente de sectores de la pequeña burguesía alta y de la burguesía nacional pasaron a ocupar cargos de gobierno, pasaron a ocupar lugares importantes, y entonces el tema clase se desconfiguró bastante. Otra de las cosas que se desconfiguró bastante es que ni siquiera con los cambios llevados dentro del programa de transformaciones que llevaba adelante el Frente Amplio, discutido en sus congresos y aprobado en sus congresos, por supuesto, que fue permanentemente un rebajamiento de ese programa como programa de transformaciones revolucionarias o estructurales, por llamarla de otra manera, ocurrió que el fenómeno fue que el nivel central del desarrollo de la economía y de la sociedad uruguaya lo empezó a llevar fundamentalmente el gobierno central, y desde allí empezó a pasar una de las cosas que el Frente Amplio siempre criticó de los anteriores gobiernos de los partidos tradicionales, como ser cuando se votó la reforma naranja, que era anticolegiado, que supuestamente los blancos la defendían como más democrático a ese tipo de gobierno. La izquierda uruguaya fue con la reforma gris, ¿no?, que era menos presidencialista que la naranja. Pero después el Frente Amplio gobernó desde el presidencialismo, inclusive con vetos a leyes de parte del presidente Vázquez, como ser el tema de la ley de salud reproductiva y sexual. Daniel. No, que estamos complicados, estamos mezclando cosas. Yo sigo planteando lo mismo. La concepción. ¿Qué concepción hay en el Frente en el 2001? ¿Qué predomina? Ya había pasado el 90. Había tenido toda la década. ¿Qué predomina? La socialdemocracia. Tengo anécdotas particulares. Dirigente comunista de la FEU, y viene dirigente comunista del partido a decirle que pare la huelga y que se reintegre a estudiar y que se dejen de joder. ¿Por qué? Porque hay que salvarse entre todos. Esa es la concepción. Yo creo que eso de que es peor lo que hace el Frente. No cae la izquierda, la concepción de izquierda. Cae la concepción neoliberal y nosotros nos hundimos a propósito atrás de ella. Nos zambullimos junto con ella. Y no aprovechando. Era un desafío muy grande. Porque, ¿cuál era el desafío? Dirigir esas hordas que estaban saqueando supermercados. Porque sin teoría revolucionaria no hay revolución, no hay práctica revolucionaria. Entonces las protestas, los chalecos amarillos de Francia, o la toma de la Sorbona en el 68, esos son revueltas, no son revoluciones. Entonces, frente a eso, el Frente Amplio reaccionó con lo que tenía, que era la socialdemocracia predominante. 3 años después éramos gobierno. ¿Y qué seguimos haciendo? Y la socialdemocracia. Llevamos adelante un gobierno socialdemócrata que llamamos progresismo. Todos los progresismos son socialdemócratas, a mi manera de ver, obviamente. Incluido Venezuela, Bolivia, Ecuador, todos. No hay una propuesta revolucionaria. No me sirve que
como era Maduro, no, Chávez, caminando por la calle, diga, vamos ¿cómo es? Privatizar, vamos a socializar esta estación de nafta. Eso no es una propuesta, eso es una cosa centroamericana, una cosa. Nosotros con corbata y con traje diríamos otra cosa, pero parecida. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío sigue siendo para mí lo mismo. Encontrar una prédica. Ahora, ¿qué prédica? Porque cuando nosotros reclamamos que la izquierda salga a las calles y pelee y proponga qué, no estamos de acuerdo con qué. No hay una concepción. Se fue. ¿Qué? ¿El socialismo real? ¿Queremos el socialismo? Todo el mundo dice el socialismo. ¿Pero qué socialismo queremos? ¿El socialismo real? No, el socialismo mejorado. ¿Pero qué? ¿Asalto al poder? ¿Asalto al poder? ¿Liquidar el aparato burocrático militar del Estado burgués y la dictadura del proletariado? ¿Eso queremos? El socialismo es eso. El único socialismo que yo conozco es eso. Lo hicimos 70 veces, 70 años y fracasamos. Y no hay nada distinto a eso. Yo no conozco. Hay una cosa que por ahí sale. En el Partido Socialista, ¿cómo se llama el economista? Olesker. Y también otro que es un pensador socialista, que plantean que profundizando este progresismo, tarde o temprano vamos a caer en un socialismo. Que a mí me parece que no es así, porque la práctica en concreto, uno no puede cazar mariposas y terminar conquistando un tanque. Si cazás mariposas, cazás mariposas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de aquí en más? Ah, bueno, eso es todo un capítulo. ¿Qué pasa de aquí en más? Porque las condiciones cada vez son peores. Las condiciones cada vez son peores. Y nosotros podemos estar, Bifo decía, si quieren seguir votando, voten. Pero vamos a seguir pasando de la centro derecha o derecha a la centro izquierda o izquierda, pero ninguna vamos a cambiar nada, porque no se puede cambiar nada sino cambiar el capitalismo desde ya. Desde ya. No ya porque no se puede, pero desde ya. Lo que pasa que insólitamente, cuando por suerte Luis también va con esto de 20 años para atrás, y casi que como estamos entrando como veteranos nostálgicos en que 20 años no es nada, o que febril la mirada, pero evidentemente ponemos más febril la mirada, y la ponían estos protagonistas de estos años entre el 65 y el 85. Derrocar la dictadura fue todo un proceso, desde el exterior de nuestros compatriotas y desde el interior, vaya si fue un proceso lo denunciaba Ferreira Aldunate, no fue moco de pavo la resistencia a la dictadura. 60.000 víctimas de la dictadura directas, o sea, 60.000 personas directamente reprimidas, con 24 horas, 48 horas o años o lo que fuere, más de 200.000 al exilio, sin contar los cientos de miles que se habían ido antes o que se siguieron yendo después de implementada la dictadura. 6.000 presos políticos entre mujeres y hombres, de muchos años, de menos años, todos con tortura. A la salida de esos presos, cosa que no cuentan ahora los que piden que también se resarza a las víctimas de la guerrilla, lo que no saben es que la justicia uruguaya determinó que los 13 años de prisión que se comieron los Tupa valieron por 39. Los hechos de sangre que cometieron tienen que ser castigados, ¿no? Pero las condiciones, la justicia uruguaya fue la que emitió ese valor. Un año vale por 3, por las condiciones en las que estuvieron detenida esa gente. Mientras que
estos mismos que piden la condonación a estos familiares, piden también la libertad domiciliaria para los genocidas que cometieron las desapariciones de los desaparecidos, que aún tenemos, inclusive a esta última desaparecida, que no se sabe, se presume que es una mujer, pero que no hay en el banco de datos de esta persona. Luis. Tengo buena noticia para el doctor Vanina. Tenemos dos colegas suyas que nos están escuchando, acá cerca. Una neonatóloga y una colega radióloga. Nos están escuchando, o sea que les agradecemos mucho la atención, ¿verdad? También tenemos compañeros ancapeanos que nos están escuchando desde allá, desde Paysandú. El Flaco Penón y Víctor Garaventa, dos compañerazos de la Federación ANCAP que también nos están escuchando. Y ahora le voy a dar una definición de progresismo que a usted le va a gustar. No me la retiene un segundo, porque si no a Carolina Reyes se le va el mensaje que tenemos. También saludamos que nos está escuchando Inocencio, que dice, después de 33 años de gobierno... Espere que se me bloqueó. Ahí. Después de 33 años de gobierno en Montevideo, el FA no puede poner asientos en las paradas. ¿Y ustedes pretenden que haga la revolución? Saludos de Inocencio. Está brava esa, sí. Adelante, Luis. Bueno, y hay un político argentino, Julio Bárbaro, que vinculado al peronismo y al kirchnerismo, fue diputado en una época, y en un libro da una definición del progresismo que a mí me gustó. Dice, el progresismo, mire qué definición, es un yuyo de la ideología dominante. Wow. ¿Te gusta? Es un yuyo de la ideología dominante. Sí, realmente. Es difícil que convenzamos a algún progresista con esa agresividad. Sí, lo cierto es que uno encuentra en viejos materiales de la izquierda uruguaya, tanto sea del Partido Comunista como del Partido Socialista, definiciones que hablan de sectores progresistas, hablan en lo histórico y por lo general, inclusive un saludo de los partidos comunistas del mundo en viejas épocas era por la paz y el progreso. O sea, por el socialismo y por la paz y por el progreso. O sea que la existencia del ser progresista estaba concebida como tal, ¿no? Ahora, la aparición del progresismo, yo creo, porque cuando el Frente Amplio se postula con la fórmula Vázquez y aquel blanco que era el Nino Boa, ahí se convierte en encuentro progresista. Porque la fórmula para la presidencia era Frente Amplio, encuentro progresista. Frente Amplio, encuentro progresista. Y entonces hay como un crecimiento, se supone, que hacia el centro. Vanina esto lo define bien. Cuando la derecha va al centro, continúa siendo derecha. Cuando la izquierda va al centro, avanza sobre la derecha. Y está perfecta esa definición. Y entonces yo creo que lo que pasó con el encuentro progresista, con este hombre que venía del nacionalismo y todo lo más, es cierto que el Frente Amplio, desde su aparición, ya tiene elementos progresistas. Y yo lo que creo, y por suerte lo hemos hecho hoy en este programa que ya va llegando a su fin, esto de retroceder para avanzar, que mucha gente cree que no está bueno. Por lo general, Vanina me lo critica mucho y me dice que soy un nostálgico, que cuando quiero ver las cosas que no son, que las invento en la cabeza y todo lo demás. Pero yo creo que no es así. Yo creo que ver valores que están en el pasado para poder proyectarlos al presente y recrearlos en un futuro no está mal.
Eso es no tirar el latón del agua sucia con el niño adentro. Y más cuando el niño creció. Y más que el niño creció y está un poco a la Bartola, está sin rumbo. Porque este Frente Amplio, que se jacta tanto de ser la fuerza más grande del país, de ser el partido político más grande del país, yo creo que no tiene el perfil de un partido político más grande del país. Es más, está más atomizado que otrora. Sigue siendo coalición y movimiento y está más atomizado. El Frente Amplio surgió, creo que con 20 fuerzas políticas como coalición. Hoy tiene más de 30. Hoy tiene más de 30. Y muchas de ellas son con fulanos buscando repetir su bancadita y cuidando su grupito político. Nada de pensamiento de un programa avanzado para que se desarrolle la futura... es una cuestión inaudita. O sea, se ha caído en lo mismo. Éramos contra el bipartidismo y estamos recreando un bipartidismo y nos placemos y nos gozamos de eso. Éramos contra el caudillismo de los partidos, terminamos con 3 caudillos a la cabeza. Terminamos que si no era Mujica no era, que si no era Tabaré Vázquez no era, que si no era Astori no era. Es inaudito lo que retrocedimos. Está. Pero nos pasó. ¿Pero por qué? Sigo en lo mismo. No, porque es la concepción socialdemócrata. Perfecto. Cuanto más necesitas un líder, menos político sos, menos ideológico sos. Lo que pasa... Decíamos en el partido, ponemos a Arismendi o ponemos a una heladera y sacamos la misma cantidad de votos. Lo que pasa, Vanina, es que nosotros dijimos también, en los mejores momentos de la lucha, cuando la lucha se desarrolla más y necesita de liderazgos más sapientes y con mayor categoría y profundidad ideológica, por supuesto que en los primeros tiempos, ¿quiénes crecieron más dentro del Frente Amplio? El Partido Comunista, el Partido Socialista y demás. Hoy por hoy, ¿quiénes crecen más? Y las fuerzas llamadas progresistas, socialdemócratas y demás. Entonces, la Alemania, aquella de Liebknecht, de Rosa Luxemburgo, ellos crecían, había un estado de revolución. Vino la socialdemocracia, ¿a quienes remata en primer lugar? A Liebknecht y a Rosa Luxemburgo, sin lugar a dudas. Claro. Son capaces de llegar hasta eso. Sí, Luis. Para aclarar, la cita de Tabaré Vázquez está en el libro de Claudio Paulillo, Con los días contados, página 394. Muy bien. Nos vamos, señora Carolina. Nos vamos. ¿Cómo pasó hoy? Espectacular. Vio que me estuve peleando mucho con Daniel Vanina, ¿no? Bueno, justo llegué en un momento... Eso, ¿no? No le gusta eso. Estamos blanqueando. Está, perfecto. Luis Maceda, me alegro mucho de que vaya mejorando de esa gripe. Muy bien. Hasta el martes. ¿Cómo anda su hija con el tema del embarazo? Bien. Bárbaro. Bien. Vamos a ser abuelos dentro de no mucho. Hasta Don el martes. Leonardo Pereira, muchísimas gracias. Hasta el martes.